Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Se resuelve el misterio de la poción que crea zombies en Haití. Advertencia, la siguiente historia es real. Corría el año de 1980, cuando una mujer llamada Angelina Narcisse, quien vivía en una pequeña aldea en el centro de Haití, vio algo que no podía creer. Hacia ella se acercaba su hermano Clairvius. Esto era algo imposible, porque la última vez que había visto a su hermano había sido hace 18 años. Él estaba en un ataúd a punto de ser enterrado. Aunque sus ojos lo veían, ella no podía creerlo. Pero entonces Clairvius le dijo algo que solo ellos conocían: su apodo de la infancia. Es así que no había dudas. Su hermano había regresado de la muerte. El caso suena imposible, pero es verdadero y no es el único. En los últimos años, decenas de personas que se creían muertas, enterradas, y que incluso sus cadáveres fueron más que comidos por los gusanos, tiempo después regresaban a sus casas, con sus familias, diciendo que no sabían muy bien lo que había sucedido, pero que habían sido convertidos en zombies. Esto por hechiceros del vudú. Clairvius contaba su historia de la siguiente manera. Un día se empezó a sentir muy mal, tanto que fue llevado al hospital, pero ahí su situación empeoró, y luego empezó a vomitar sangre. Los médicos intentaron salvarlo, pero no pudieron hacer nada. Es entonces que fue declarado muerto 3 días después, cuando él tenía 43 años. Según información oficial, el certificado de defunción fue aceptado tanto por un médico haitiano, tanto por un médico especialista estadounidense. La causa de muerte supuestamente era hipertensión maligna y edema pulmonar. Al día siguiente sería enterrado. Pero mientras todos pensaban que él estaba muerto, él escuchaba a sus familiares llorar en su funeral. Podía sentirlo todo, pero no podía moverse y tampoco hablar. Él dijo que se dio cuenta cómo lo metieron en el ataúd. Hicieron un hoyo, metieron su ataúd en él, y luego cómo fue que lo cubrieron con tierra. Incluso sintió como un clavo del ataúd le perforó su mejilla, la cual le marcaría el rostro y le dejaría una cicatriz de por vida. Pero él, a pesar de esto, no podía moverse, no podía hablar. Él pensó que ese era su final, pero no fue así, ya que horas después fueron unos hombres y lo sacaron del ataúd. Le dieron de beber una poción, la cual lo revivió. Pero él no tenía control de su cuerpo ni de sus pensamientos. Él recuerda cómo lo llevaron a una granja de un hechicero vudú. Ahí se dio cuenta que ese hechicero le había dado días antes, en secreto, una poción que lo llevaría a un estado de muerte. Es así que lo habían convertido en un zombie. La razón de esto era simplemente un castigo, ya que le había negado a un hermano suyo unas tierras que le había pedido. Y por otra parte, no quería mantener algunos hijos que había tenido con ciertas mujeres. Sí, todo era un castigo. Ahora bien, el hechicero vudú lo hizo trabajar durante años, y él no era el único. Había más de un centenar de personas en el mismo estado. Todos trabajaban en la plantación y hacían lo que les mandaba el hechicero. Todo terminó cuando un día uno de los zombies logró salir del trance y acabó con la vida del maestro hechicero. Es así que todos pudieron escapar, entre ellos Clairvius, el cual estuvo vagando por su país durante otros 16 años antes de regresar a su casa y reencontrarse con su hermana. Ahora bien, tras conocerse el caso, muchos dudaron que fuera cierto, pero entonces se hizo una investigación y se supo que era real. Todo había ocurrido. Y como te comenté, no es el único. En 1976, casi todo un pueblo asistió al funeral de una mujer llamada Francine. Pero entonces, 6 años más tarde, en 1982, en un camino de un bosque, la policía encontró a una mujer vagando. Nadie sabía quién era. Se encontraba muy confundida. Y tras compartir su historia en varios medios, sería su madre quien la reconoció. Era Francine, la cual había sido convertida en zombie al ser acusada de cometer adulterio. A partir de conocerse estos casos, serían varios científicos que empezaran a investigar. Y es que querían saber qué tenía la poción. Sí, o las pociones, ya que la primera ponía a la persona en un estado que casi lo llevaba a la muerte, pero no lo hacía. Y la segunda era una poción para controlarlo, durante no solo días o meses, sino incluso años. Uno de los investigadores fue Wade Davis, un antropólogo y etnobotánico canadiense del Museo Botánico de Harvard. Después de un trabajo de meses, él logró conseguir algunas supuestas mezclas, las cuales tras analizarlas, tenían componentes vegetales y animales, pero sobre todo un componente, el cual le pertenecía a un pez. Ese componente era un anestésico muy poderoso. El pez pertenecería a la familia de los tetraodóntidos, la cual hay una gran variedad, y entre ellas está el pez globo. El pez globo lleva este nombre porque cuando se siente amenazado se hincha. Bueno, este pez es muy conocido en Japón y es considerado un manjar muy caro, pero también muy peligroso, porque si no se cocina bien puede ser mortal.
Como se consume mucho en Japón, se han hecho estudios sobre él y así se han reportado casos de personas que después de haberlos comido parece que mueren, pero después de unos días regresan a la normalidad, como si simplemente hubieran estado en un muy profundo sueño. Es así que todo indica que los hechiceros haitianos han sabido ocupar esas sustancias, primero para hacer que sus víctimas parezcan muertes, y después para convertirlas en zombies, y así poder controlarlas. Ahora bien, ¿qué pasó con Clairvius? Bueno, después de regresar a su aldea, viviría con su familia. Esto hasta su fallecimiento, en 1994. Y durante esos años dio muchas entrevistas, y es que él era la prueba de que los zombies haitianos sí existen. Ahora que tú conoces esta información, dime, ¿qué opinas? Para mí en lo personal es fascinante cómo siempre la realidad supera la fantasía, incluso en hechos muy perturbadores. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete ya a Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2, y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, las historias que ahí escucharás te pueden aterrorizar, porque la mayoría son reales. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.